Ah, a ver, hermano José Luis, Sí, pastor. ¿sí? ¿Puede compartir su devocional de hoy? Mm, ya, pastor. Sí, gracias. Eh, Antes oramos. Sí, por favor. Oremos entonces. Señor Dios Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por estar presentes aquí un día más, una oportunidad más, Señor, de saber un poco más de ti para poder darte gloria y honra, Señor mi Dios. Y te pedimos, como siempre, Señor, de tu Espíritu, para que nos guíe, nos ilumine, Señor, y ponga entendimiento en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor mi Dios, para llenarnos de tu palabra, para llenarnos de ti, Señor mi Dios. Acompáñanos, Señor mi Dios, en estas horas, Señor mi Dios, y, y lo que tienes planeado para nosotros, Señor mi Dios, que se cumpla, Señor, según tu voluntad. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Todo esto siempre en su nombre de Él, por su sangre y por su obediencia te lo pedimos. Amén. Amén. Tiene que prender su micrófono. Mateo 25, del 14 al 30, ¿no? Ujú. Ya. Eh, todos nosotros, los hombres, las mujeres, siempre tenemos algo que ofrecer, siempre tenemos características diferentes, dones, y todo eso, eh, llegados a la iglesia, debemos de brindárselo al Señor, servirle, ¿no? Lo más que podamos, esforzarnos lo más que podamos, porque lo conocemos, estudiamos su palabra, lo buscamos, lo conocemos. Y como lo conocemos, el agradecimiento que tenemos, el amor que tenemos hacia Él, debe ser correspondido obedeciendo, ¿no? Trayendo más, alegrando su corazón, trayendo más ovejas a su redil. Pero hay, hay hermanos como, como el, como el hombre que no estuvo bien vestido en las bodas, que están en la iglesia, aún estando en la iglesia, no conocen al Señor. Y sea por temor o sea de repente por falta de conocimientos, no quieren compartir, no enseñan, son, como decía el pastor en la iglesia que nací, son como agentes espías, son, ¿no? Agentes, ¿cómo le dicen? Secreto. Mm, ajá, que nadie sabe que es cristiano, ¿no? Son agentes encubiertos, y nadie sabe, ¿no? Porque nunca han escuchado de su palabra, de su boca, una palabra de repente de aliento, un mensaje del Señor, ¿no? Y, y ¿cómo se llama? Y se agarran pues de excusas, ¿no? Y no logran ser, nosotros recibimos palabra y esa agua tiene que llevar su cauce, lo que aprendemos, lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente tenemos que transmitirlo para que no se abombe, para que no esté estancado como un agua, ¿no? Tiene Ujú. que correr, 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 correr. Y eso lo hacemos por amor y para la gloria del Señor. ¿Mm? Amén. Eso no. Amén. Gracias. Gracias, hermano José Luis. Y Ujú. bueno, primeramente les quiero agradecer por su fidelidad a la mayoría de lo que han estado compartiendo a través del WhatsApp. Solo les quiero plantear una cosa. He visto en el transcurso de la semana que algunos realmente lo han hecho día a día. Sin embargo,
Algunos hicieron como 3 meditaciones en un solo día. Bueno, no sé si es que lo hicieron en un solo día o lo han dejado, o sea, no han tenido tiempo para colgarlo, para subirlo y lo tuvieron que subir ¿no? de una sola. La idea es que se pueda compartir cada día, ¿sí? No, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Para que ustedes no se carguen, para que no se sientan, digamos, estresados por el tema de la meditación en sí. O sea, la idea es de poder ayudar a que cada uno de ustedes puedan tener el hábito, ¿sí? Agarrar ya la costumbre de estar meditando la palabra y de poder compartir la palabra de esta manera. Y eso va a ayudar a que ustedes también, al tener ese tipo de costumbre, ¿no? De hábito, puedan formar en ustedes esa hambre que van a sentir de la palabra. Entonces, si ustedes siguen haciendo, si todavía nos faltan 2 semanas, si siguen haciendo como si fuera una tarea, ahí no van a aprovechar al máximo. La idea es que ustedes sientan esa necesidad de hacerlo y también sientan también el gozo de poder compartir lo que ustedes han meditado, ¿sí? Si lo hacen como si fuese una tarea, van a solamente usar la lógica, van a usar solamente la intelectualidad, pero no el corazón. Lo importante de la meditación, de compartir, es poder compartir lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Los desafíos que recibimos a través de la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que compartir para que así mutuamente podamos ser edificados y podamos también ser así, crecer juntos, ¿sí? Esa es la idea. Así que en cuanto a la tarea de la meditación, les hago ¿no? Este desafío de que puedan hacer una meditación por día. En caso que no hayan hecho, digamos, hoy, eh, déjenlo. El día de mañana no hagan 2 a la vez, sino solamente una. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, no traten de recuperar lo anterior, sino solamente enfóquense en la meditación de ese día, nada más. ¿Ok? ¿Me entendieron? A ver si me entendieron, digan sí con la cabeza. Bien, Amén. listo. Ok, bueno, entonces hoy vamos a tocar el tema de la adoración como les había ya planteado la vez pasada y vamos a compartir ahora la diapositiva. Ustedes recibieron el mensaje de texto, ¿verdad? Con la diapositiva, ¿sí? Pero bueno, no hay problema. Vamos a ver aquí. Ahora, entonces hoy estamos en la clase de vida espiritual, la clase número 2, y hoy lo que vamos a ver es acerca de la adoración. Ahora, en este punto yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es la adoración? ¿Alguien puede compartir? Es un culto sagrado y reverencial Ya. a Dios. Ok, perfecto. ¿Otra idea, otro concepto? Sí, bueno, así como es el hermano José, es un ¿Cómo? es un culto total del cristiano, ¿no? No solamente en lo que es físico o mental, sino en general, no todos nosotros adorando por completo al Señor. Ok, perfecto. Ya. Otro concepto que Pastor. tengan. Amén, pastor. Sí, Sí, la adoración es una adoración completa, ¿no? Al Señor, o sea, se con todo cortó. nuestro ser. ¿Aló? Aló, ¿Aló, pastor. pastor? Sí, 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 ahora sí. la la adoración adoración es es una una adoración adoración completa a Dios, ¿no? Ujú. Comenzando desde nuestra vida espiritual y lo demás además que que acerca de nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Esa es la adoración, ¿no? De parte de Dios.
empezando con nosotros mismos. Ok, perfecto. Le voy a pedir, por favor, que todos apaguen su micrófono y solamente el que va a hablar prenda su micrófono, ¿sí? Un concepto más que quisiera escuchar. Es más que amar al Señor, pastor. Adorar es amar, es rendirle toda una adoración completamente, es respeto, amor, todo relacionado a lo que es amar más que nada, ¿no? Porque se supone que al amar adoras y tú al amar adoras al Señor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en general, todo lo que ustedes han dicho son los conceptos generales que nosotros solemos tener acerca de la adoración. Uno habla acerca de la adoración de una manera, otro de otra manera. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que saber es que hay conceptos generales que nosotros armamos y formulamos con las experiencias que nosotros tenemos. Sin embargo, hay conceptos que nosotros tenemos que traerlo de la Biblia, o sea, poder aprender de la Biblia. Una cosa que les quiero decir es que tema de la adoración, si queremos profundizarlo, va a ser muy extenso y va a ser para mínimo 2 semestres, ¿sí? Pero si es que ustedes tienen deseo de poder estudiar, yo les propongo que ustedes puedan dar su tiempo de comprar libros, de poder hacer un análisis bíblico, ¿no? Y ver parte de la Biblia. A mí personalmente me llama mucho la atención este tema de la adoración, a pesar de que es un tema muy común en la iglesia, que se toca desde muchas perspectivas. Yo también, cuando fui llamado por primera vez, el Señor me llamó para restaurar la adoración de la iglesia. Y yo pensaba de que era ser un adorador, en otras palabras, poder en cierta manera ser un líder de alabanza, no estar enfrente de la iglesia para poder guiar en la adoración. Sin embargo, no era ese llamado de Dios acerca de la adoración, sino poder usar la Biblia con la palabra, poder restaurar la esencia de la adoración, porque Dios está buscando a los verdaderos adoradores. Entonces nosotros tenemos aquí, yo puse algunos conceptos generales de lo que la gente dice acerca de la adoración, que es una reunión religiosa, ¿sí? Ahora, la adoración siendo una reunión, ¿sí? ¿Por qué puse como reunión religiosa? Porque es el culto congregacional lo que muchas veces es el concepto de la adoración. Muchas personas piensan de que la adoración es ese momento del culto congregacional. Sin embargo, nosotros sabíamos de que no es cierto, ¿sí? Después, la adoración es, era alabanza y oración, y puse ahí adoración y oración. Es alabanza y oración. Es el tiempo de alabanza, el tiempo de oración, y eso es la adoración. Muchas personas hablan de esta manera. Otros van a algo más general, que es la relación con Dios. Y no está nada mal dicho. Sin embargo, nosotros tenemos que enfocarnos un poco más a fondo, más concretamente, para saber qué es la adoración. Así como la hermana Aide también dijo, ¿no? De qué es el amor, ¿no? De que cuando nosotros amamos, tenemos que adorar. La esencia de la adoración está ahí, o sea, en el amor. Sin embargo, más adelante vamos a ver otra vez acerca de esta cuestión, porque vamos a poder diferenciar un poco acerca del amor y la adoración, ¿sí? Y en otras palabras también hay gente que dice de que la adoración es una admiración. Sin embargo, es correcto, pero es incorrecto a la vez. O sea, todos estos conceptos generales que nosotros estamos viendo son conceptos que son válidos, pero no son del todo correctos, ¿sí? Entonces,
nos hacemos la pregunta, ¿qué es entonces la adoración? Y, a ver, bien, perdón. Bien, si nosotros vemos en la definición que la RAE, la Real Academia Española, nos da, dice que la adoración es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. En otro lugar, en segundo lugar, dice, dicho de un cardenal, ¿no? Postrarse delante del Papa después de haberlo elegido en señal de reconocerlo como el legítimo sucesor de San Pedro. Esto es algo muy católico, ¿no? Pero ahí es donde se aplica también la adoración. O sea, el hecho de postrarse, ahí se enfoca, ¿sí? El tema de la adoración. No es el hecho de reconocer simplemente, sino el hecho de postrarse reconociendo. Ahí está la idea de la adoración, ¿sí? Después, aquí viene la definición que la hermana Aide había dicho, amar. Amar, pero aquí es amar con extremo. La adoración es amar con extremo. Para que podamos nosotros adorar, tenemos que amar no un amor superficial, sino tiene que ser un amor extremo. Ahí está, digamos, la diferencia. Después, la cuarta definición que nos está dando la RAE es gustar de algo extremadamente. No sé cuántos de ustedes están hambrientos ahora, pero simplemente para no hacer que ustedes tengan más hambre todavía. Yo me he cocinado un lomo saltado aquí en Los Ángeles. Con los pocos condimentos que tengo, me he cocinado un lomo saltado que me salió riquísimo y estoy bastante lleno ahora. Pero bueno, gustar algo extremadamente. ¿Cuál es su comida favorita? Algo que ustedes pueden comer todos los días sin cansarse. Yo puedo decir que el ceviche es uno de mis platos favoritos. O sea, no puedo yo pasar de alto o de largo cuando alguien me invita un buen ceviche. No puedo pasar, no puedo dejar esa oportunidad. Soy apasionado, fanático, todo lo demás que se puede decir por el ceviche. Entonces, gustar de algo extremadamente. Por eso es que puedo decir que yo adoro al ceviche, ¿sí? No es solamente un amor al ceviche, sino es una adoración al ceviche. Parece que lo estoy idolatrando, ¿no? Pero no se preocupen, no es tanto, ¿no? Después, la quinta definición que nos está dando la RAE es el orar, el dirigirse a una divinidad, hablar con una divinidad, ¿sí? Y la sexta definición que nos trae la RAE es tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa, adorar a alguien o en algo. Entonces, tener la estima, veneración. Aquí nosotros podemos hablar acerca de la diferencia entre la estimación y la veneración. Cuando la Iglesia Católica habla de venerar a los santos, venerar a María, nosotros sabemos bien de que no están venerando, o sea, no es lo correcto, ¿no? Entonces, venerar es diferente a estimar. Nosotros podemos estimar. Yo puedo estimar a cada uno de ustedes. Yo los estimo porque ustedes están estudiando ahora en el seminario STEP Perú y ustedes están dando su tiempo para poder aprender y poder seguir este camino y este llamado. Sin embargo, yo no puedo venerarlos a ustedes, ¿sí? Estimar no es tan a fondo, ¿sí? Yo puedo estimar a mis hijos, yo puedo estimar a mis amigos, puedo estimar a varias personas, quizás sin conocerlo puedo estimarlo. Sin embargo, la veneración es más profundo, ¿sí? Y la adoración también, o sea, no es simplemente una estimación, sino la adoración requiere de una relación mucho más profunda. Entonces, cuando nosotros acatamos a esta tercera definición, que es amar con extremo, nosotros no podemos adorar a alguien sin conocer, sin haberlo conocido. Tenemos que nosotros adorar si es que nosotros vamos a amar. Si adoramos a alguien que amamos, esto quiere decir que nosotros estamos conociendo a esa persona.
¿sí? Yo no puedo decir que yo amo a mi esposa simplemente porque duermo con ella, sino yo tengo que conocerla. Y cuanto más conozco a mi esposa, más puedo amarla. Si es que yo no la quiero conocer, simplemente quiero tener relaciones con ella, ¿no? Sin conocerla a fondo de su corazón. O sea, yo no puedo decir que realmente la estoy amando. Por eso es importante que nosotros sepamos que cuando decimos que amamos a Dios, tenemos que tener una relación de intimidad con Él. No podemos nosotros tener una relación superficial y con esa relación decir que nosotros estamos adorando a Dios. Eso jamás acontecerá, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la definición que nosotros encontramos en otros idiomas? Por ejemplo, en inglés, a la palabra que se traduce a adoración es worship. Y esta palabra está compuesta de dos palabras, que es worth, que significa valor, y más ship, que es un sufijo de sustantivo, acerca de la condición, carácter, oficio, habilidad, etc. Por ejemplo, leadership, discipleship, ¿no? Estas palabras. Leadership es liderazgo, discipleship es discipulado, ¿no? Internship es el internado. O sea, son palabras que se hacen sustantivo, perdón, con este sufijo ship. Entonces, worship habla acerca de cuán valioso es. Está hablando del valor que da, ¿no? ¿A qué? ¿Valor a qué? A un ser, ¿sí? A un ser divino. O sea, en otras palabras podemos decir que al adorar nosotros estamos haciendo de una persona algo divino, o lo estamos idolatrando en cierta manera. Por ejemplo, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes pueden decir que ustedes adoran a Keiko Fujimori? Perdón. Vamos a poner el jugador Guerrero, ahí está. ¿Cuántos de ustedes adoran a Guerrero? Yo no creo que haya alguien que levante su mano para decir que adora a Guerrero, ¿sí? O sea, podemos nosotros estimarlo, podemos nosotros alabarlo, hasta alabar sí podemos. Sin embargo, adorar es idolatrar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos, en Argentina, por ejemplo, ustedes también han escuchado que Maradona llegó a ser como un dios, ¿verdad? O sea, tuvo una secta donde él era como un dios. Para las personas que lo adoraban a Maradona, Maradona era como un dios. Y eso es la manera que uno empieza a idolatrar, ¿sí? Nosotros también, cuando nosotros empleamos la palabra adoración, tenemos que tener mucha precaución, mucho cuidado en donde nosotros empleamos esta palabra adoración. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacer es esto: ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Cuál es el motivo que vamos a la iglesia? ¿Alguien me puede contestar? ¿Por qué vamos a la iglesia? A exaltar el nombre del Señor. A exaltar el nombre del Señor, ¿ya? ¿Qué más? Pues vamos a adorar al Señor. Adorar al Señor. Bien. Aide parece que es una muy buena estudiante porque parece que capta muy rápido cuál es el sentido de la pregunta, ¿no? Como ya estamos hablando de la adoración, obviamente la respuesta tiene que salir adoración. La razón por la que nosotros vamos a la iglesia es para adorar. O sea, exaltar el nombre del Señor también entra en la adoración, ¿sí? Y todos los otros ministerios también son importantísimos, pero son secundarios. Sepamos esto. La razón, el motivo principal que vamos a la iglesia y el motivo principal de la iglesia es la adoración. Porque la adoración, nosotros fuimos creados para adorar a Dios, nosotros fuimos llamados para adorar a Dios y nosotros seguiremos adorando a Dios por la eternidad, ¿sí? Entonces, si es que nosotros no sabemos adorar y no sabemos qué es la adoración, ni sabemos por qué estamos reunidos en la iglesia, que hablamos de la adoración, pero sin saber cómo adorar,
nosotros simplemente estamos perdiendo el tiempo porque o sea, no tenemos idea de nada. Es como si todo fuera en vano, todo fuera como si fuera una neblina, ¿sí? Que de repente, ¿no? Se acaba. Entonces, la idea que nosotros tenemos que tener en claro es que la iglesia fue llamada para adorar, ¿sí? La iglesia está reuniéndose para que podamos nosotros adorar conjuntamente. Y esa adoración en conjunto hace que nosotros podamos ser edificados juntamente, ¿sí? Como un solo cuerpo. Entonces, si es que nosotros tomamos este tema de la adoración de esta manera, como lo más valioso, como la esencia de nuestro ser, de nuestra existencia, entonces la manera que nosotros vamos a ver, la perspectiva que tenemos que ver la adoración va a cambiar, tiene que cambiar, o sea, no podría quedarse de la misma manera. Entonces, después de tener esta clase, yo deseo que cada uno de nosotros podamos ver la adoración, vivir una vida de adorador, de un verdadero adorador. No simplemente una vida de adoración así a la ligera, superficial, sino realmente vivir una vida de adoración la cual Dios está buscando, ¿sí? Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cuál es el concepto bíblico de la adoración? Vamos a ver algunos términos que tenemos en el idioma hebreo como también griego. En el hebreo está el Yare, Shahá, Abad, que se traducen al griego Sebomae, Proskuneo, Latreo. La palabra proskuneo y Shahá son las palabras que más salen, que aparecen en la Biblia como adoración. Y esta palabra tiene el significado de doblarse, inclinarse, arrodillarse, ¿sí? Rendirse. Tiene este sentido. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la adoración, no es solamente la palabra amor, sino es como habíamos visto ahí, rendirse, postrarse. Y para postrarnos, para que una persona pueda postrarse, tiene que reconocer la autoridad máxima de aquel quien está siendo adorado. Entonces, si es que nosotros nos acercamos a Cristo, si nosotros nos acercamos a Dios, el Creador, el Padre, ¿sí? Como tal, y nosotros no queremos rendirnos ante Él o doblarnos, inclinarnos, ¿sí? Sería algo incoherente porque no concuerda, ¿sí? Seguramente ustedes han visto películas de reinados donde había de los no de los tiempos medievales y todo eso, donde eran reyes. Y frente a los reyes, o sea, cada persona que se presentaba delante del rey tenía que hacer qué cosa, cómo lo saludaba, se arrodillaba, ¿no? Se inclinaba de una manera que le mostraba su respeto, su sometimiento frente a esa autoridad. Entonces, el proskuneo es una palabra muy importante para que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder entender este tema de la adoración. El sebomai, el yare, son palabras que significan la admiración. No es simplemente wow, ¿no? Sino es realmente una admiración mucho más grande y ¿no? Algo que pasa de nuestro entendimiento. Por ejemplo, los salmistas muchos han utilizado esta palabra sebomai, ¿no? O yare, cuando habla acerca de la gloria de Dios vista en las estrellas, ¿no? En la creación. De esa manera muestra la palabra adoración como admiración, ¿no? de la grandeza de Dios, ¿sí? Y el latreo también es uno de los términos que mucho se utiliza en el Nuevo Testamento, porque, y en el Antiguo Testamento también, porque el servicio, la adoración es también servicio, ¿sí? El servicio está incluido en la adoración. Esto quiere decir que no es el hecho de que nosotros tenemos que servir para adorar, sino nosotros adoramos a través del servicio.
No sé si me están captando. Es un juego de palabras, pero que da a entender de que nosotros no podemos servir para decir que nosotros estamos adorando, sino el servicio es simplemente una consecuencia de nuestra adoración. Nosotros adoramos a Dios y consecuentemente por esa adoración a Dios tiene que mostrarse en el servicio, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que aún el ministerio, aún la predicación es un servicio que nosotros prestamos a la iglesia en favor de la adoración. Perfeccionamos nosotros la adoración a través de ese servicio. Entonces, los que fueron llamados para ser predicadores, los que fueron llamados para ser misioneros, pastores o líderes o profesores, ¿no? Maestros de la palabra, tienen que prepararse bien para tener un buen servicio, dar un buen servicio, ¿sí? Las personas que fueron llamadas para ser líderes de alabanza o ser músicos en la iglesia, no es que practican con canciones seculares y de esa manera vienen a la iglesia como canchero, ¿no? Como que se la sabe toda y así sirven en la iglesia. Eso no puede ser una adoración. La adoración en ese aspecto, en el servicio, tiene que ser con todo su corazón, preparándose para esa alabanza, ¿no? Entonces, el grupo de alabanza también tiene que tener una preparación muy bien preparada, con todos los, digamos, las diapositivas, ¿no? Si es que van a utilizar las pistas, ¿no? Musicales, también tiene que ya estar todo preparado. O sea, el servicio tiene que ser bien hecho, ¿sí? Nosotros no podemos estar deambulando, que de repente no se me surge una idea en el momento de la alabanza y yo ahí me pongo a improvisar. Esas cosas, o sea, pueden acontecer una de las mil. Sin embargo, en la mayoría de los casos tiene que ser preparado, ¿sí? Y en esa preparación es donde hay una verdadera adoración. Cuando uno prepara, por ejemplo, los predicadores, seguramente ustedes van a tener también el tiempo ¿no? algún momento para aprender homilética. Y cuando aprendan homilética, van a ustedes estudiar de que necesitan, todos los predicadores necesitan tener una semana entera para poder preparar su prédica. O sea, hay un dicho que dice, si es que tú vas a predicar 50 minutos, tiene que invertir mínimo 50 horas, ¿sí? Entonces, ya tienen el deseo de ser predicadores, ¿verdad? ¿No? Con todo esto. Invertir 50 horas por 50 minutos, ¿sí? Entonces, si es que nosotros pensamos qué tan importante es la predicación, tenemos que nosotros invertir ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo mínimo que nosotros invertimos, ¿sí? Va a reflejarse en el momento de nuestra prédica. De la misma manera, los líderes de alabanza, el tiempo que emplean preparándose para el culto del domingo, toda esa semana, lo que ha vivido en esa semana va a derramarse en la alabanza del domingo, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros no podemos simplemente pasar por alto esto. Es importantísimo, es algo que nosotros no podemos, ¿sí? Simplemente evitar hablar de esto. Entonces, ya estamos viendo de que la adoración es un tema muy amplio donde abarca varias cosas, varias áreas del ministerio. Otros conceptos que nosotros podemos dar, perdón, sí, otros términos que están relacionados a la adoración son, por ejemplo, la revelación, ¿sí? Tenemos que tener la revelación de Dios para que nosotros podamos adorar. En otras palabras, cuando hablamos de la revelación, tengan esto en cuenta, ¿sí? No estoy hablando de una revelación divina, ¿sí? Como otras denominaciones lo están empleando, la revelación, de que nosotros de repente estamos orando y sentimos una revelación y el Señor me revela y me muestra una visión. Uy, el Señor me mostró de que hoy tengo que atacar a uno de los líderes.
¿no? Y no funciona de esa manera. La revelación es la palabra. Por eso la meditación de la palabra es imprescindible para la adoración, ¿sí? Después, el tema de la redención. Cuanto más nosotros nos enfocamos en el tema de la redención, más meditamos en la redención, más vamos a adorar. O sea, es algo que está conectado con la adoración, la redención. ¿Sí? Si nosotros somos salvos, esa salvación nosotros lo vamos a emplear ¿para qué? Para adorar a Dios, no para yo vivir, decir de que yo ahora soy salvo y por eso puedo vivir de la manera que yo quiero. Eso no funciona de esa manera. El templo, en el Antiguo Testamento, el templo era un lugar donde se reunían para adorar, y también en el Nuevo Testamento ya habla del templo como nuestro corazón. Así que, como dice en primera de Corintios, Pablo está diciendo, no sabéis no sabéis vosotros que sois el templo del Espíritu Santo, que vuestro corazón es el templo del Espíritu Santo, y con eso nos está dando a entender de que nosotros, siendo el templo, tenemos que estar en constante adoración, porque era en el templo donde el fuego tenía que ser constante, no podía cesarse. Y entonces en ese templo donde adoraban a Dios, ahora llega a ser nuestro corazón, si es que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador a través del Espíritu Santo. También el sacrificio, la adoración tiene que entrar este tema del sacrificio. El sacrificio no es simplemente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, donde nosotros vamos a ver después en uno de los versículos, que es Romanos 12:1, donde nos habla acerca del sacrificio vivo, ese culto racional que nosotros tenemos que entregar a Dios. Este es el sacrificio vivo que nosotros le entregamos a Dios. Después, la adoración también abarca el tema de edificar, porque en el edificarse es la coinonía, ¿sí? Dos palabras que vamos a emplear juntamente. Cuanto más nosotros tenemos la relación uno con otro, el compañerismo, la coinonía, nos ayudamos mutuamente a edificarnos. Y esa edificación es para que el cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que tiene que ser tomado para poder adorar a Dios, ¿sí? Después, postrarse. También es otro término que nosotros podemos utilizar para ver lo que es la adoración. Y por último, la unidad, de poder llegar a la unidad, ¿sí? Efesios 4:3 nos está diciendo, guardar la unidad del Espíritu, ¿sí? Esforzaos para guardar la unidad del Espíritu. Y eso es algo que nosotros tenemos que luchar para poder guardar esa unidad. Bien, entonces aquí nosotros vamos a hacer una pregunta muy clara, muy sencilla de contestar. ¿A quién adoramos? La pregunta, esto para ustedes seguramente les parecerá algo incoherente porque ustedes son seminaristas y porque ustedes ya conocen la palabra. Ustedes pueden decir, pastor, ¿por qué nos hace esta pregunta? ¿A quién adoramos? No, les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿a quién están adorando? Es una pregunta que parece una burla, ¿no? Preguntar a los seminaristas, pero son los mismos pastores, seminaristas, líderes de la iglesia que tienen que hacerse esta pregunta nuevamente. No podemos nosotros simplemente pensar que estamos adorando simplemente porque estamos sirviendo. Piensen y hagan esta pregunta, ¿a quién adoramos? Vean ustedes, siempre hay un destinatario para nuestra adoración. El hombre, ¿sí?, tiende a estar destinado para, hecho para adorar. Así como en Isaías 43:21 nos está diciendo, el pueblo que yo he formado, para mí lo he formado para mi alabanza. Y esta es una de las expresiones que nosotros tenemos que entender y recordar. El hombre fue creado para la alabanza de Dios.
El hombre fue creado para la adoración a Dios. Sin embargo, con el pecado, ¿cómo es que esto ha cambiado? La semana pasada, no sé si se acordarán, nosotros hemos hablado acerca de la característica del pecado, y el pecado nosotros hemos dicho de que tiene una característica de rebelión, ¿sí? En la rebelión se aparece en el aspecto espiritual, se va a manifestarse a través de la idolatría. Y esa idolatría lo hemos visto a través de Efesios 2, 1 al 3 y también de Colosenses 3, 5, de que la avaricia es pecado, la avaricia es idolatría. ¿La avaricia qué es? La avaricia es buscar a mí mismo. Si nosotros vemos también hoy en día, muchas de las personas, ¿por qué están tan estresadas? ¿Por qué están tan malhumoradas? Si nosotros analizamos las causas, es porque no va de acuerdo a lo que yo quiero. No me escuchan, ¿sí? No hacen lo que yo digo. No quieren recibir mi ayuda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el yo, lo mío, está siempre en el centro de todo. Por eso es que nosotros vemos que muchas personas están, ¿no?, enfadadas, están malhumorados, están con mucha tristeza. ¿Por qué? Porque no se llena ese ego. Y esa avaricia es lo que nos lleva a la idolatría, a un amor propio. El amor propio que es tan fuerte que nosotros nos idolatramos. En otras palabras, nos autoidolatramos. Entonces, esa adoración, en vez de estar adorando a Dios, nos estamos adorando a nosotros mismos. Amor propio que es demasiado, es muy fuerte. Entonces, la cuestión aquí que nosotros tenemos que saber es que la adoración, a pesar que nosotros sabemos que es a Dios, nosotros tenemos que hacernos la pregunta y evaluar y examinar a quién nosotros realmente estamos adorando. Es necesario saber quién es el destinatario, ¿sí?, de nuestra adoración, pues no siempre estamos adorando a Dios. Y hay muchas religiones en este mundo. De las tantas religiones, ¿sí?, todos hablan de una adoración. Y hoy está, digamos, el movimiento, ¿no?, pluralista, como también el movimiento ecuménico, que habla de que todos, que pueda haber muchas religiones, pero que todas nos llevan a un solo Dios, ¿sí? Todo esto es algo que nosotros no tenemos que aceptar, porque la Biblia no nos está diciendo eso. No todas las religiones nos llevan a este Dios creador, a nuestro Dios todopoderoso, al único quien es digno de nuestra adoración. Entonces, si es que nosotros reconocemos eso, tenemos que saber entonces y evaluar a quién nosotros realmente estamos adorando, ¿sí? Sé que a algunos de ustedes no les caerá bien esta pregunta. Sin embargo, es necesario que nosotros hagamos una evaluación. Yo, de manera personal, tengo que hacer esta evaluación cada día. Yo tengo que hacer esta evaluación constantemente. ¿Por qué? Porque mi vida pecaminosa es tan fuerte de que cuando no me pongo a pensar en Dios, otra vez estoy viendo por mí mismo, ¿sí? Muchas veces evalúo cuando estoy enfadado con mis hijos, evalúo cuál es la razón de que estoy yo mal. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me he enfadado con mis hijos? La razón que yo hallo cuando me enfado con mis hijos no es porque hayan desobedecido la palabra, sino la mayor razón es que no me han obedecido. O sea, yo soy el centro, ¿sí? Me están siguiendo. Ahí, siendo yo el centro, si la causa de mi enfado, de mi tristeza, de mi cólera es porque yo estoy en el centro, eso quiere decir que yo me estoy autoidolatrando otra vez, ¿sí? Yo no tengo lugar ahí. Porque si es que yo reconozco que ya estoy muerto con Cristo Jesús, entonces yo no tengo por qué enfadarme porque me hayan negado, porque me hayan rechazado,
sea, no tengo por qué. Entonces, muchas personas hoy en día están en una tremenda depresión, y más todavía con este tema de la pandemia y de las cuarentenas constantes que ha habido. Muchos se han deprimido porque estaban encerrados en la casa, no han podido hacer lo que quieren hacer, no han podido reunirse con las personas que quieran reunirse. Entonces, de esa manera empezaron a deprimirse. Pero ojo, la depresión no empieza como una enfermedad, sino la depresión empieza de un pecado, la autoidolatría, ¿sí? La depresión es así, porque nosotros nos autoidolatramos y al no poder lograr eso, nos deprimimos. Así que, pero el tema es que cuanto más nosotros dejamos esa depresión y caemos en ese pecado, dejamos que el pecado se enseñoree de nosotros, eso ya empieza a tornarse en una enfermedad física, en una enfermedad mental, donde ya necesitamos de un apoyo y una ayuda profesional. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a deprimirnos, lo primero que tenemos que hacer es poder encontrar la razón de esa depresión, y vamos a encontrar, ver claramente que yo soy el centro de ese problema, y que si es que yo me entrego a Cristo y yo realmente puedo gozarme en Cristo, ahí ya mi depresión no va a ser depresión, ya deja de ser depresión, ¿sí? Simplemente para añadir algunas ideas. Bien, ahora vamos a ver algunos versículos claves acerca de la adoración. Y esto es algo que yo lo he meditado porque, como les había comentado, tengo el llamado ¿no? de poder hacer la restauración de la adoración en la iglesia. Y cuando nosotros tomamos el concepto de que la adoración es poder reconocer a Dios como Dios y poder reconocer y manifestar su gloria amándolo de esa manera. Si es que nosotros reconocemos uno de los conceptos de la adoración como el reconocer a Dios y poder manifestar su gloria, yo he hallado en Génesis capítulo 1 algunos elementos claves para la adoración. Y vamos a ver, entonces, vamos a abrir nuestra Biblia hoy en Génesis capítulo 1. Vamos a Génesis capítulo 1. Y veamos ahí los versículos que he puesto. El versículo 3, por ejemplo, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vean ustedes, noten esa palabra, y dijo Dios, y fue, ¿sí? Después, vamos al versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas. Era buena, ¿sí? Vio que era buena. El versículo 6 dice otra vez, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. El versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense, ¿sí? Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco, y fue así. Entonces, esta palabra, si nos vemos en el versículo 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, todos los versículos que he puesto ahí, ¿sí? Hay términos que se repiten. ¿Cuáles son? Y dijo Dios. Y fue así. Y fue bueno a los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces, estas tres expresiones son claves para la adoración. Y dijo Dios. ¿Qué quiere decir eso? De que la adoración no tiene que empezar de nuestra iniciativa, sino es Dios quien decide. No es la manera que yo quiero adorar a Dios, sino es la manera que Dios desea ser adorado. ¿Sí? Entonces, este elemento es clave, ¿sí? Les puedo comentar una anécdota que tuve en mi matrimonio. Yo amo a mi esposa y mi primer aniversario le he regalado una ropa. Y cuando le he regalado esta ropa, no era de su agrado, o sea, no era de su estilo, era la ropa que a mí me parecía buena, chévere, una ropa que parecía elegante, y con eso pensaba de que a ella le iba a agradar.
Sin embargo, lo que aconteció fue que ella agarró y dijo, ¡uy, qué lindo regalo! Muchas gracias. Me dio un beso, lo guardó en el ropero, ¿sí? En el closet y nunca se la puso. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros adoramos, cuando nosotros amamos a alguien, tenemos que saber escuchar primeramente. Sí, por eso Deuteronomio 6, 5, donde nos da el primer y gran mandamiento. ¿Cuál es? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. Antes de esa palabra está en el versículo 4 de Deuteronomio 6, dice, oye Israel. Y esa palabra Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Es primero oír, oye Israel, después amar. Muchas veces nosotros simplemente queremos cumplir con el versículo 5 sin tener en cuenta el versículo 4. Y es esa la razón por la que nosotros muchas veces fallamos, porque queremos amar. ¿De qué manera? A nuestra manera, a mi manera. ¿Quién era que había cantado esta canción de A mi manera? ¿Frank Sinatra era? Bueno, hay algún cantor ahí, ¿no? Una canción que era muy famosa hace años, décadas atrás. A mi manera. Nosotros queremos adorar a nuestra manera, ¿sí? Y eso no acontece. Para que sea una adoración agradable a Dios, tiene que ser una adoración donde Dios diga. Entonces, primero tenemos que escuchar la palabra de Dios. Después, ¿cuál es el segundo elemento? Y fue así. Fue así. O sea, la obediencia. La misma creación está manifestando una tremenda adoración a Dios. La misma creación. ¿Por qué? Porque Dios dijo y fue así. Aconteció de la misma manera. Tal cual Dios ha dicho, así lo fue. Y esta expresión se repite varias veces en el capítulo 1 solamente. Después, el tercer elemento es clave también de la adoración, donde nosotros no tenemos que ver nuestra satisfacción, sino tenemos que ver la satisfacción de Dios. Y fue bueno a Dios. Y fue bueno a los ojos de Dios. Y vio Dios que era bueno. Esta palabra es clave. Muchas veces nosotros queremos agradar a los pastores, queremos agradar a la congregación. Y por eso es que nosotros preparamos prédicas que le agradan a los oídos de los hombres, ¿sí? Porque queremos que la gente empiece a reunirse, digan, ¿no? Queremos ser reconocidos por la congregación, reconocidos por la iglesia, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos hace apartarnos de la presencia de Dios. Entonces, estos tres elementos son claves, donde hemos dicho que es primero escuchar la voz de Dios, obedecer a Dios, ¿sí? Obedecer a esa palabra. Y en tercer lugar es poder hacer las cosas así tal cual lo ha dicho, para que sea agradable a Dios. O sea, nosotros tenemos que buscar toda manera de poder agradar a Dios, ¿sí? No agradarme a mí mismo, no agradar a mis gustos, a mi paladar, ¿sí? A mis sentimientos, ni los sentimientos de otros, ni de mi esposa, ni de mis hijos, sino agradar a Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta sí o sí. ¿Sí? Bien, ahora sí pasemos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y vamos a ver el tema de Caín, ¿no? Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí? Entonces, esta palabra Caín tiene que ver con he adquirido. ¿Sí? Si es que nosotros vemos Caín, dice que él era un labrador de campo. Y Abel, Ya. ¿cómo? Perdón. Él era labrador de campo, mientras que Abel era un pastor de ovejas. Y nosotros vemos que Abel trajo
de su primogénito, de sus ovejas, para entregar como ofrenda a Dios. Y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí nosotros podemos hacer una polémica, un debate acerca de cuál era la ofrenda, ¿no? Cuáles eran los errores de la ofrenda de Caín para que no sean aceptos. Si nosotros, como conclusión, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, nosotros vemos que nos está diciendo que Abel entregó una ofrenda por fe, ¿sí? Con fe, mientras que Caín no lo hizo así. Sin embargo, si es que nosotros analizamos los versículos de hoy, del versículo 1 hasta el versículo 15, si nosotros vemos en este pasaje, vemos que Caín no tuvo el corazón de adorador, ¿sí? No tuvo el corazón de adorador. ¿Por qué digo esto? Y ustedes van a también preguntarse, ¿por qué estoy diciendo de esa manera? ¿Cuál es el corazón de un verdadero adorador? Un verdadero adorador es querer manifestar a Dios, manifestar la gloria de Dios, ¿sí? Reconociendo su debilidad, reconociendo su impotencia, reconociendo todo. O sea, someterse a Dios. Esa es la manera que nosotros adoramos a Dios. Ahora, si es que nosotros tenemos ese corazón de adorador, vamos a siempre querer encajarnos a los gustos y también al corazón de Dios. Sin embargo, cuando nosotros vemos que, dice, en el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí nosotros ya estamos viendo cuál era el corazón de Caín. No era un corazón de adorador, sino un corazón de autoidolatría donde quería ser reconocido por Dios. Al entregar una ofrenda, ¿sí? De lo que no era la primicia de sus, de lo que había labrado, de los frutos, sino era simplemente lo que tenía, lo trajo y lo ofrendó. Con eso, él quería ser reconocido por Dios. Mientras que Abel, él trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, ¿sí? O sea, lo más saludable. Para eso Abel tuvo que estar mirando varios días para ver si esa oveja, ¿sí? Si ese cordero tenía defecto o no. Por más que sea gordo, si tuviera defecto no iba a poder ser aceptable a Dios. Sin embargo, él pasó seguramente días para ver y poder escoger lo mejor para Dios. O sea que todo ese proceso hasta entregar esa ofrenda, todo era la adoración. Sin embargo, entonces cuando nosotros analizamos nuestra adoración, también vamos a poder ver si nuestra adoración es aceptable o no ante Dios, ¿sí? Ahora, veamos, dice en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído su semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cuál es la escena? Que Dios le está avisando de antemano, le está dando un ultimátum para que no caiga en pecado. El verdadero adorador en esta situación es aquel que dice, Dios, gracias por hacérmelo saber porque no me estaba dando cuenta. Casi caigo en pecado, casi cometo una barbaridad. Y rápidamente se postraría en arrepentimiento y trataría de restaurar esa relación con Dios. El verdadero adorador. Sin embargo, ¿cuál fue el corazón de Caín? Por más que Dios le había avisado, por más que Dios le había anticipado, Caín simplemente fue, siguió sus instintos, siguió su corazón, siguió sus sentimientos y cayó en pecado. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, de que no es simplemente el hecho de adorar, entre comillas, sino es ver cuál es nuestro corazón. Para eso es necesario que nosotros podamos cumplir con el proceso, ¿sí?
el proceso de la adoración. Entonces, aquí nosotros vemos que nosotros necesitamos en nuestra adoración también prepararnos para la adoración. No sé si ustedes conocen a este famoso escritor que es pastor también, que se llama Tozer. Él dijo de esta manera: si es que nosotros adoramos el domingo, pero no hemos adorado el sábado, quiere decir que la adoración del domingo no ha sido verdadera. Si la adoración del domingo no nos lleva a una adoración del lunes, nuestra adoración del domingo no ha sido verdadera. También dijo de esta manera: si nosotros hemos adorado apasionadamente el domingo, pero esa adoración no se ha replicado en mi trabajo el día lunes a primera hora, donde es estrés, ¿sí? Si es que en ese momento de empezar el trabajo no pude yo adorar, también Tozer está diciendo de que mi adoración del domingo no ha sido agradable a Dios. Por eso, si nosotros vemos la adoración, para una adoración de un día es necesario una preparación de varios días antes. En otras palabras, nuestra vida entera tiene que ser la adoración. O sea, no puede ser una parte de nuestra vida, una sección, ¿sí? Una ventana, sino tiene que ser nuestra vida entera. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser una adoración. O si bien adoramos a Dios, o si bien adoramos a nuestro enemigo. Es una de las dos. A alguien estamos agradando. ¿A quién nosotros estamos agradando? Eso es, por eso he dicho de que es importante examinarnos y evaluarnos. Después, vamos a Levítico. Levítico capítulo 1, de capítulo 1 al capítulo 7 nos habla acerca de todas las ofrendas. Los holocaustos, la ofrenda de paz, la ofrenda de pecado, ¿no? Y todos los otros tipos de ofrendas que nosotros podemos mencionar. Ahora, ¿cuál es la idea central de Levítico? La idea central de estas ofrendas. De que la adoración tiene que ser un proceso, ¿sí? O sea que cuando nosotros vemos que el hombre tenía que preparar los animales, ¿sí? No era simplemente preparar cualquier animal que era comprar del mercado mientras uno iba caminando, sino era preparar, porque tenía que ver si era una ofrenda de animal, ¿sí? Sea vacuno o cordero, tienen que ser de los primogénitos y tenía que ser sin mancha, tenía que ser sin defecto, y para eso tenía que estar mirando constantemente, ¿sí? Por varios días, porque uno no sabe si un animal tiene defecto o no, solamente por ver algunas horas. Necesita, ¿sí? Una constante observación de varios días para así poder ver si está saludable o no. Entonces, todo esto es necesario ver para que nosotros también podamos emplear a nuestra vida, a nuestro ser, como adoradores. Nosotros tenemos que emplear en nuestra vida también. Estar constantemente examinándonos para que nosotros entreguemos una ofrenda agradable a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que, ¿sí?, rescatar de todo esto. Después vamos a Levítico capítulo 10, versículo 1 al 10 también. Ahí es donde nosotros vemos los versículos 1 y 2, especialmente dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Estamos hablando de un fuego extraño, ¿sí? Un fuego que Dios no lo había demandado, no le había pedido. Entonces, nosotros tenemos que ver qué tipo de adoración estamos entregando. Si es una adoración agradable a Dios,
tiene que ser una adoración que va de acuerdo a su mandato, ¿sí? De acuerdo a su palabra. Y esa es la adoración que Dios está demandando de nosotros. No cualquier adoración, no una adoración inventada, una adoración, ¿no? Que sea espontánea, ¿no? Que de repente se nos surge y nosotros empezamos a inventar cualquier cosa en el momento. No, esas cosas, más que eso, es realmente derramar nuestro espíritu en la palabra, ser guiado por el espíritu para que nosotros podamos entregar una adoración viva y eficaz, ¿no? Una viva, una adoración agradable a Dios, ¿sí? También vamos rápidamente a Esdras, al libro de Esdras. El libro de Esdras, capítulo 9, versículos 1 al 4. Perdón, Esdras capítulo 9, versículos 1 al 4. Y dice así, vamos a ver solamente el versículo 3 y 4. Dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Ahora vean ustedes, el corazón de un adorador es un corazón que teme la palabra de Dios. Sin temor a la palabra de Dios, nosotros no podemos adorar a Dios. Es necesario que nosotros temamos. Ahora, la reacción de Esdras cuando él se agarró de la cabeza y arrancó sus pelos fue una manera de mostrar su adoración a Dios. ¿Por qué? Mirar el pecado, mirar a su pueblo que está en pleno pecado y quedarse de brazos cruzados, callados, sin poder llorar, lamentar, clamar por su pueblo, no es un corazón de un adorador, de un verdadero adorador. El verdadero adorador siempre va a dar cara por su Dios. Un verdadero adorador siempre va a luchar para que el nombre de Dios sea glorificado y manifestado. Entonces es imprescindible que nosotros veamos que en la adoración también este tipo de reacción es también importante, es necesario. No es solamente la espiritualidad, levantar las manos, sentirnos en paz, no es solamente eso, sino también es poder llorar, porque el verdadero adorador es el que recibe, adopta el corazón de Dios y al adoptar ese corazón puede también estar peleando frente a la injusticia, frente al pecado, ¿sí? Vamos a la siguiente. Vamos a Juan capítulo 4. Y esto es un versículo muy famoso que todos nosotros conocemos acerca de la adoración. 23 y 24, donde habla acerca del diálogo que tuvieron Jesús y la mujer samaritana. Versículos 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces aquí nosotros vemos que Jesús mismo está diciendo acerca de la adoración, que tiene que ser una adoración en espíritu y en verdad. Si vemos en los versículos anteriores, Jesús está diciendo, la mujer le pregunta, ¿dónde es correcto adorar? Los samaritanos dicen que es en este lugar, en este monte, los judíos dicen que es en el otro monte, pero ¿dónde es? ¿No? Y esta es la respuesta que Jesús le está dando. Nosotros conocemos, ¿no? El versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos,
porque la salvación viene de los judíos. Ahora, vean ustedes que Jesús no dijo ni en este monte ni en el otro monte, sino él dijo, nosotros adoramos lo que nosotros sabemos y ustedes adoran lo que no saben. Entonces, hay una importancia, algo muy importante que nosotros tenemos que rescatar de aquí, que tiene que ser algo que nosotros sabemos. En otras palabras, tenemos que conocer a quién estamos adorando. Si nosotros decimos que adoramos a Dios, es importante que nosotros sigamos conociéndolo más y más. Cuanto más conocemos a Dios, más podemos adorar a Dios. Cuanto menos conocemos a Dios, nuestra adoración será simplemente algo superficial. Entonces es importante que nosotros sigamos en este conocimiento de Dios. Ahora vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Seguramente muchos de ustedes ya también conocen y algunos se memorizan, pero como yo no memorizo, voy a leer esos versículos. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora veamos aquí. Está hablando de vuestro culto racional. ¿Cuál es ese culto racional? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entregar un culto racional, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? El versículo 2. Sin conformarnos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? A través de la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, todo esto tiene que ver. Es un juego de palabras, otra vez dicho. Pero, ahora, ¿cómo es que Pablo nos está hablando acerca de este tipo de culto? ¿Cómo podemos nosotros llegar a poder entregar un culto agradable a Dios? Él habla en base a todo lo que he dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. En otras palabras, en resumidas palabras, es vivir el evangelio primero. Si es que nosotros vivimos el evangelio, podemos nosotros ser verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores necesitan conocer el evangelio y estar en el evangelio para poder entregar una adoración agradable a Dios. Quisiera no desplayarme más en este punto, pero se me acaba el tiempo. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis 4, 8 nos dice así. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí? Y entonces ahí nosotros vemos ya que hay una alabanza continua, ¿no? Donde están glorificando, adorando a Dios, diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Continuamente hay una adoración. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de una adoración, estamos viendo de que esta adoración aquí en la tierra va a continuar eternamente, ¿sí? Lo que en la eternidad está aconteciendo ya, ¿sí? Entre los ángeles, ¿sí? Lo que está aconteciendo en el reino de Dios ahora, también está siendo replicado aquí en esta manera que nosotros estamos adorando a Dios. Pero si es que en el reino, si es que en la eternidad nosotros tenemos que adorar conforme al corazón de Dios, de la misma manera nosotros aquí en la tierra tenemos que seguir la adoración conforme al corazón de Dios, ¿sí? El capítulo 7, versículos 9 en adelante también nos dice, ¿no? De la misma manera. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, el único que es digno de nuestra adoración es el Dios que está sentado en el trono y al Cordero, ¿sí? A ellos solamente es dable entregar toda la adoración. Entonces, nadie en este mundo tiene que ser adorado.
ni menos una persona a la que quieran idolatrar no puede ser adorado. O sea, nosotros no podemos emplear esta palabra de adoración en cualquier lugar, a cualquier persona, sino solamente a Dios, porque Él es el único digno de recibir nuestra adoración, ¿sí? Bueno, hasta aquí hemos llegado y vamos entonces a una pausa. Y luego regresamos después de receso. Pero les quiero decir de que después les voy a explicar otra vez. Yo no voy a estar con ustedes en el segundo bloque porque tengo otro compromiso, pero ya está grabado, ¿sí? La clase. Así que cualquier cosa, cualquier inquietud que ustedes tengan, ya también lo he grabado ahí, lo estoy repitiendo. Cualquier inquietud que tengan, escriban, anoten, tomen apunte, ¿sí? En alguna hoja. Después me lo envían para poder hacer las preguntas. Todo lo que nosotros hemos hablado en este primer bloque también, si tienen alguna inquietud, alguna duda que me quieran consultar, pueden enviar a mi correo también. O si no, la semana que viene, cuando nosotros nos volvamos a ver, pueden ustedes también compartir sus inquietudes para que todos puedan escuchar y a la par también puedan tener un conocimiento más amplio, ¿sí? Del tema. Bueno, entonces yo me despido de ustedes y deseo que ustedes después, en el segundo bloque, puedan estar atentos también a la grabación que el pastor Timoteo ya tiene la grabación y él seguramente lo va a poner en compartir.